Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Nombre del canal, su fuente número 1 para todo el drama, el salseo y las noticias del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Espero que te guste lo que ves y te unas a nuestra gran familia de amantes del cotilleo. Y si ya eres un suscriptor fiel, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Significa el mundo para mí. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que está incendiando las redes sociales y los medios de comunicación turcos, un supuesto escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo has leído bien. El titular que encabeza este vídeo: Demet explota escándalo con Can Yaman. Qué vergüenza, es fuerte, lo sé. Pero vamos a desgranar todo esto juntos, a analizar la información disponible y a separar la verdad de la pura especulación. Preparaos un cafecito porque esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno, quiero pediros un pequeño favor. Si disfrutáis de este tipo de contenido, si os gusta estar al tanto de los chismes de la farándula y si queréis seguir recibiendo las últimas noticias, no olvidéis suscribiros al canal. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, también conocida como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable, y los fans de todo el mundo se enamoraron de su romance ficticio. La serie fue un boom, catapultándolos a la fama mundial y convirtiéndolos en íconos del entretenimiento turco. ¿Pero qué pasó después? Bueno, después de Erkenci Kuş, sus caminos profesionales tomaron direcciones diferentes. Demet continuó protagonizando series de televisión exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Por su parte, Can Yaman también expandió sus horizontes, trabajando en proyectos en Italia y otros países, buscando diversificar su carrera y explorar nuevos roles. Durante el tiempo que trabajaron juntos, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fueron constantes. Los fans, alimentados por la increíble química que mostraban en pantalla, soñaban con que su amor se hiciera realidad fuera de las cámaras. Sin embargo, ambos siempre negaron categóricamente cualquier relación romántica, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí es donde las cosas se complican un poco. Recientemente han surgido una serie de rumores y especulaciones sobre un supuesto enfrentamiento entre Demet y Can, alimentados por ciertos comentarios y acciones que han sido interpretados como señales de tensión entre ambos. Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos sugiriendo que existe una fuerte rivalidad entre ellos, incluso llegando a afirmar que no se dirigen la palabra. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, una de las fuentes principales es la ausencia de interacción pública entre Demet y Can en los últimos años. Después del final de Erkenci Kuş, no se les ha visto juntos en eventos públicos ni han intercambiado mensajes en redes sociales, lo cual, para muchos fans, es una señal de que algo no anda bien. En el mundo de la farándula, especialmente cuando dos personas han tenido una relación laboral tan cercana y exitosa, la falta de interacción puede ser interpretada como algo más que simple coincidencia. Además, algunos comentarios indirectos que ambos han hecho en entrevistas han sido interpretados como pullas o indirectas el uno al otro. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet habló sobre la importancia de la profesionalidad en el trabajo y de no dejar que los sentimientos personales interfieran con el rendimiento. Aunque no mencionó a Can específicamente, muchos interpretaron sus palabras como una crítica velada hacia él. Por otro lado, Can también ha hecho comentarios que han sido considerados como una respuesta a las supuestas críticas de Demet. En otra entrevista, Can habló sobre la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo, y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Nuevamente no mencionó a Demet directamente, pero muchos vieron en sus palabras una defensa de su propio comportamiento y una crítica implícita hacia la actitud de ella. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe un escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿O se trata simplemente de especulaciones alimentadas por los fans y los medios de comunicación? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente la existencia de ningún tipo de enfrentamiento. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones e interpretaciones de sus acciones y comentarios. Es importante recordar que incluso si existe algún tipo de
Entre ellos, eso no significa necesariamente que haya un escándalo, en el sentido estricto de la palabra. Es perfectamente normal que dos personas que han trabajado juntas en un proyecto tan intenso tengan diferencias o desacuerdos. Lo que sí es cierto es que la ausencia de interacción pública y los supuestos comentarios indirectos han alimentado la especulación y han creado una narrativa de rivalidad entre ellos. Otro factor que ha contribuido a esta narrativa es la percepción que el público tiene de ambos. Demet es vista como una persona más reservada y discreta, mientras que Khan es percibido como más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias en sus personalidades podrían haber generado fricciones en el pasado, especialmente durante el rodaje de Erkenci-Kuş, cuando estaban sometidos a una gran presión y escrutinio público. Además, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales que están construyendo sus carreras y que en ocasiones pueden tomar decisiones que no son comprendidas o aprobadas por todos. Por ejemplo, la decisión de Khan de trabajar en Italia y otros países fue vista por algunos como una forma de alejarse de Turquía y de Erkenci-Kuş, mientras que la decisión de Demet de continuar protagonizando series de televisión en Turquía fue vista por otros como una forma de consolidar su posición en el mercado local. En definitiva, la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman es compleja y llena de matices. No hay una verdad única ni una respuesta fácil. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre ellos ha cambiado desde el final de Erkenci-Kuş, y que la ausencia de interacción pública y los supuestos comentarios indirectos han alimentado la especulación y han creado una narrativa de rivalidad entre ellos. Ahora, volviendo al titular de este vídeo, Demet explota escándalo con Can Yaman. ¡Qué vergüenza! Creo que es importante contextualizarlo. La palabra explota puede ser interpretada de diferentes maneras. Podría referirse a una explosión de rumores y especulaciones, o podría referirse a una explosión de ira o frustración por parte de Demet. En cualquier caso, el titular sugiere que hay algo significativo sucediendo entre ellos. La frase "qué vergüenza" también es interesante. Sugiere que la situación es embarazosa o vergonzosa para alguna de las partes involucradas, o quizás para ambos. Podría ser que la vergüenza venga de la exposición pública de sus diferencias, o podría ser que la vergüenza venga de las acciones o comportamientos que han llevado a esta situación. En última instancia, el titular es una forma de llamar la atención y de generar interés en el tema. Es una forma de prometer a los espectadores que van a descubrir algo escandaloso o vergonzoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Y como hemos visto, aunque no hay una confirmación oficial de ningún escándalo, la situación entre ellos es lo suficientemente interesante y compleja como para merecer un análisis detallado. Llegados a este punto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que realmente existe un enfrentamiento entre Demet y Can? ¿O se trata simplemente de especulaciones? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber lo que pensáis. Y hablando de trabajar juntos, muchos fans sueñan con una segunda temporada de Erkenci-Kuş o con un nuevo proyecto que los reúna. Sin embargo, dado el estado actual de las cosas, parece poco probable que esto suceda en el futuro cercano. Aunque nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo, la ausencia de interacción pública y los supuestos comentarios indirectos sugieren que la relación entre Demet y Can no es la mejor en este momento. Además, ambos están enfocados en sus propias carreras y en sus propios proyectos. Demet está consolidando su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, mientras que Can está expandiendo sus horizontes y buscando nuevos desafíos en otros países. Es posible que ambos sientan que necesitan seguir caminos diferentes para crecer y desarrollarse como profesionales. En conclusión, el supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay una verdad única ni una respuesta fácil. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre ellos ha cambiado desde el final de Erkenci-Kuş, y que la ausencia de interacción pública y los supuestos comentarios indirectos han alimentado la especulación y han creado una narrativa de rivalidad entre ellos. Si hay vergüenza en todo esto, es quizás la vergüenza de ver una amistad o una relación profesional deteriorada ante los ojos del público. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a tener diferencias y desacuerdos. Lo importante es cómo manejamos esas diferencias y cómo las resolvemos. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, solo ellos saben realmente lo que está sucediendo entre ellos y cómo van a lidiar con la situación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos favoritos.
Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este análisis detallado del supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber lo que pensáis de todo esto. ¿Creéis que realmente existe un enfrentamiento entre Demet y Can? ¿O se trata simplemente de especulaciones? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Y por último, recordad que el mundo del espectáculo es un mundo lleno de sorpresas y giros inesperados. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Quizás Demet Özdemir y Can Yaman se reconcilien y vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. O quizás sigan caminos diferentes y continúen construyendo sus carreras por separado. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando los rumores, las especulaciones y las noticias del mundo del espectáculo. Así que no os perdáis los próximos vídeos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.